días. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a ver lo que Dios tiene. Hola, sí. Buenos días. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por cada persona que está en este lugar. Gracias por hablarnos, gracias por dirigirnos, gracias por enseñarnos, gracias por corregirnos. Porque todo lo que tú haces para nuestras vidas es bueno. Dios mío, todo es perfecto. Dios mío, Señor, tu voluntad es perfecta. Y queremos que se haga tu voluntad en nosotros, Dios mío, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú has hecho y harás. Señor, también te pedimos que traigas entendimiento a nuestras vidas, entenderte, Dios mío, Señor. Saber qué es lo que tú haces y lo que tú quieres hacer en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo están? Tiempo sin verles por aquí. Mira, hay uno que está bien. Qué bueno. Ya lo siento por los demás, que no estén tan bien o tan bien como está él. Viene hoy de hawaiano, un punto importante. Se nota que está contento. Hay que ser muy valiente para llevar esa camisa. Todas las semanas pasan cosas en la vida de uno, ¿verdad? O la vida de alrededor, de las personas que están alrededor de uno. Todas las semanas hay situaciones o circunstancias. Esta semana alguien venía a preguntarme por qué pasaba algo, porque no entendía. No entendía lo que estaba ocurriendo y no entendía y cuando una persona lo entiende es complicado, porque a veces se encierra en lo que no entiende en lugar de abrirse a ver. Nos cuesta entender a veces la obra de Dios. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios desde el principio y hasta el fin. Y hay tiempos en los que las cosas que suceden en nosotros o alrededor de nosotros nos cuesta entenderlas, entender el por qué Dios permite algo. Normalmente nos cuesta entender aquello que no nos gusta. Cuando nos viene una bendición, no nos cuesta entenderla, la aceptamos sin preguntar. Cuando viene algo que nos agrada, lo aceptamos sin rechistar. Y qué raro es que alguien diga, esto es más de lo que merezco, ¿verdad? Normalmente cuando llega algo bueno es, pues, todo bueno viene, dale que pase, déjalo entrar. Pero cuando viene alguna situación que no nos gusta, que no nos agrada, nos empezamos a cuestionar la fe, nos empezamos a cuestionar a la autoridad, nos empezamos a cuestionar todo. Todo se cuestiona a uno, todo es cuestionado, todo es cuestionable. Me hace mucha gracia cuando a una persona, a una autoridad que lleva tiempo y ha demostrado una trayectoria en el Señor, una decisión, la última decisión que ha tomado, no agrada y se le cuestiona ya. Se pone en cuestión todo su ministerio porque la última decisión que tomó no agradó a alguien. Y esa persona lo pone en cuestión. En lugar de pensar que no entiendo la obra de Dios. Y hay veces que no entendemos la obra de Dios, no entendemos, dice el verso de Eclesiastés 11, que no acaba el hombre por entender siempre la obra de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Y eso nos turba, nos descoloca, nos perturba y no nos deja a veces dormir. Pasamos días pensando por qué Dios permite esto en nuestras vidas. Sin olvidar, o olvidando mejor dicho, algunos de los principios bíblicos que a veces tienen mucha respuesta para nuestras vidas, que es que Dios está detrás de todo. O Dios lo hace o Dios lo permite, pero Dios está controlando todo. Dice un versículo que Dios tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza, que en algunos casos son más y en otros no tantos. O en algunos se acaba de contar antes que en otros, ¿verdad? Cuando me pone a contar, algunos acaba de contarlos antes que otros. Pero si tiene contados los cabellos de mi cabeza, dice otro verso que no caen dos pajarillos, un pajarillo no cae sin que Dios lo controle, lo sepa. ¿Será que Dios no controla todas las situaciones? Y cuando alguien viene a transmitirnos una situación que no nos va a agradar, ya pensamos que es el hombre, ya pensamos que es el diablo, y olvidamos que Dios está detrás de todas las situaciones, o las hace o las permite. O Dios permite la situación que llega a nuestra vida por algún sentido, o Dios mismo es el que la está haciendo por algún sentido. Y como vemos que alguien nos la trae,
olvidamos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero establecemos una lucha contra aquel que nos trae la situación. Alguien viene a corregirme en algo y ya es malo porque me está corrigiendo. Alguien viene a decirme que no a algo, o que no va a pasar esto, o que dejo este lugar, o cualquier situación. Y ya soy malo porque transmito, o ya uno es malo porque transmite a través de una persona la palabra de Dios. Y olvidamos que es la palabra de Dios la que viene, que no es más que un siervo el que la trae. Así que si no les gusta la palabra, no olviden que es Dios quien la trae, no es el siervo. Cuando olvidamos estas cosas, vemos a los hombres. Ese móvil tiene que acabar aquí. Olvidamos y establecemos una guerra con las personas. Pero el Efesios capítulo 6, verso 12 dice que no tengo lucha contra carne ni sangre. Y si Dios ha permitido algo, sin embargo, cuando llega una situación complicada o difícil de entender a una persona, a todos nosotros, se nos nubla la mente y es curioso, toda la clarividencia y la claridad de ideas que tenemos cuando las cosas le pasan a otros, dejamos de tenerlas cuando nos pasan a nosotros. Somos capaces de dar un buen consejo para otro, para su vida, y olvidamos aplicar ese consejo para la nuestra. Como no tiene cabida en mi mente, como no entiendo por qué Dios permite esto, no entiendo por qué Dios permite lo otro, ya decimos esto no es de Dios. Una de las frases más habituales es esto no es de Dios. Pero ¿no es que Dios está haciendo o permitiendo todas las cosas? No, pero no, esto no es de Dios, porque no puede venir de Dios un castigo, no puede venir de Dios una reprensión, no puede venir de Dios una... No, porque Dios es bueno y entonces Dios solo da cosas buenas. Claro que Dios es bueno, pero Dios también es justo. ¿No será que no tiene cabida en mi idea de Dios? Pero es que igual mi idea de Dios es la que está equivocada. Porque Dios es amor, amén. Dios es paciencia, Dios es misericordia, pero Dios es justicia. ¿O es que solo es amor, solo es paciencia, solo es benevolencia, solo es misericordia, solo es aquello que yo quiero para mi vida, pero no es aquello que yo también no quiero para mi vida? Y Dios es una cosa, pero también es la otra. Dios también es justo. Dios también tiene paciencia, pero un día acaba la paciencia. Y Dios tiene misericordia, pero un día acaba la misericordia también. Sin embargo, hacemos de la paciencia y la misericordia cosas eternas y de la justicia algo que no va a ocurrir nunca. Y entonces no tiene, cuando Dios trae justicia a mi vida, no tiene cabida en mi vida el juicio de Dios. Porque Dios solo es bueno, Dios solo es misericordioso y paciente y tantas cosas que sentimos que me atacan los hombres, porque no puede ser de Dios aquello que pasa en mi vida y que no me agrada o que es un momento difícil, porque Dios no trae momentos difíciles, porque Dios es todos los días fiesta y alegría. ¿Y dónde queda la justicia de Dios? Pensamos a veces que Dios nos ha abandonado. ¿O dónde está Dios cuando más le necesito, cuando tengo situaciones difíciles? Y lo último que pienso es que todo es obra de Dios. Y que la mayoría de las situaciones que vivimos, o muchas de ellas, tiene que ver con que Dios hará su obra en nosotros, que Él, dice la palabra, perfeccionará su obra en nosotros. Y ese perfeccionar a veces supone tener que renunciar nosotros a algo. Pero cuando Dios nos pide que renunciemos, y pide que renunciemos, y pide que renunciemos, nos cuesta renunciar. Cuando Dios me pide que renuncie a mi orgullo, me cuesta renunciar. Cuando Dios me pide que renuncie a mi vanagloria, me cuesta renunciarla. Cuando Dios me pide que renuncie a eso que está atado a mi corazón, me cuesta renunciarlo. Así que un día Dios viene y me lo quita. ¡Ay, Señor, ¿dónde está? Que me ha quitado esto. Pues aquel que lo dijo tantas veces, hoy ya ha venido, ya ha ejecutado, ya se acabó. En mi desconocimiento, Job capítulo 23, muchas veces nos olvidamos que Dios está detrás de todas las situaciones. O no nos gusta ese tipo de Dios que también trae juicio a nosotros. Job capítulo 33 dice, todo esto se da en este capítulo. Y dice Job, conoce la historia de Job, un hombre que era bueno delante de Dios y que Dios le quitó todo, permitió al diablo que le quitase todas las cosas y le aplicase una situación muy difícil. Pero Dios estaba detrás de aquello porque Dios lo estaba permitiendo. Sin embargo, Job no entendía, igual que nosotros muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas.
porque no creemos en un Dios que pueda traer juicio, o porque no creemos que Dios vaya a traer esto a mi vida, porque yo no he hecho nada, porque yo soy bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno soy. Y dice el verso 23, Job, capítulo 23, verso 1. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y dice el verso que ya llevaba Job tiempo con su amargura y su situación que no entendía. Hoy también, otro día más que estaba el hombre sin entender la obra de Dios, sin entender qué es lo que había pasado, qué es lo que le estaba pasando y por qué Dios permitía aquello. Y cuando no cabe la idea de que Dios permita algo que nos desagrada en nuestra vida, echamos la culpa al hombre o echamos la culpa al diablo. Es curioso que nunca tenemos la culpa de nada, cuando la realidad es que la mayor parte de las cosas que suceden es por culpa nuestra. Job llevaba tiempo contrariado y no hallaba solución a la situación porque la situación no se arreglaba. Hay un texto de Pablo en el que Pablo dice que había pedido varias veces a Dios que le quitase el aguijón y Dios le ha dicho que no se lo iba a quitar, que tenía que aprender a convivir con aquello, porque aquello le ayudaba a no exaltarse. Cuando Dios no hace las cosas que nosotros queremos que haga, nos contrariamos porque parece que todo lo que yo le pido a Dios, Dios me lo tiene que dar sí o sí. Y rapidito. Sí o sí y rapidito. Pero eso es mi idea de Dios, eso no es Dios. Hay una gran diferencia entre mi idea de Dios y lo que Dios es. Si quiero conocer a Dios, vaya a la palabra. Y se sorprenderá, muchos cristianos se sorprenden cuando leen la palabra. Cerca de nosotros hay una persona católica y el otro día le dije, ¿cómo llevas toda tu vida siendo católica y nunca leíste la Biblia? Porque parece que el evangélico lee todos los días la Biblia. Ahora habría que decirle, si eres evangélico, ¿por qué ni siquiera lees la Biblia? ¿Cómo vas a conocer a tu Dios si no lees el libro que Él escribió? Si no le conoces. Y entonces, como no le conoces, te haces una idea de Él, que igual no tiene nada que ver con la realidad de lo que Dios es. Porque Dios es amor, pero es justicia. Dios es paciente, pero trae juicio. Dios es misericordia, pero todos los días llega. El día de acaba por llegar. No es lo que yo pienso de Dios, es lo que Dios es. Hoy también, decía Job, otro día más en la que la situación no se arreglaba para su vida y la falta de solución le traía amargura. La falta de solución muchas veces a las personas les trae que se amargan porque no es como ellos creen o que ellos quieren que sea. El que se dilate en el tiempo muchas veces trae amargura porque soy capaz de soportar un tiempo, pero cuando la situación no cambia y no cambia y no cambia, empieza la desesperación y la amargura. Y no acabo por ver la obra que Dios está haciendo durante ese tiempo. Solo lo que quiero es que acabe la situación. Todo hombre tiene capacidad de resiliencia, se llama la capacidad de soportar y adaptarse. Pero también necesita que todo acabe, excepto que el tiempo tenga un sentido y el trato de Dios tenga un sentido en ese tiempo. Y entonces, hasta que Dios no haya hecho su obra, el tiempo no acabará. Por eso hay situaciones que se dilatan tanto en el tiempo, porque no aceptamos el trato y luchamos, creyendo que estamos luchando contra el hombre, estamos luchando contra Dios. Porque Dios no puede permitir esto. Entonces, como no viene de Dios, uno de los mayores errores o de los mayores engaños del diablo es que las cosas vienen de Él y no vienen de Dios. Y entonces luchamos y luchamos y luchamos y no olvidamos que estamos muchas veces luchando contra Dios, contra la obra que Dios quiere hacer en nosotros. La falta de solución muchas veces produce amargura. Hoy también dice, hablaré con amargura. Así que el no tener el discernimiento, no tener entendimiento, no conocer a Dios, provocó amargura en su vida. Está hablando desde la amargura, alguien amargado que no entiende la obra de Dios en su vida, que no entiende por qué Dios no le da aquello que le pide, porque no entiende por qué Dios le trata de esa manera, porque no entiende por qué Dios permite eso en su vida. ¿Por qué no es como Él piensa que debería de ser? ¿Por qué Dios hasta no me obedece o no hace aquello que le pido? Y es como otro día más y las cosas siguen sin arreglarse. Y se va amargando cada día más y cada día más. Y una de las cosas que sucede muy a menudo cuando alguien no tiene una solución es que en lugar de ir a Dios, va a otra persona. Job capítulo 6, verso 24, está hablando con sus amigos. Y le dice, enseñadme y yo callaré.
Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Enseñadme y yo callaré. Y vamos muchas veces a otros para que nos hable en lugar de ir a aquel que es el centro de todas las cosas, que es el Señor. Si no sabe por qué Dios permite algo, vaya delante de Dios, porque Pablo sí sabía por qué Dios lo estaba permitiendo y entonces todo tenía un sentido. Pero cuando las cosas no tienen sentido, ¿cuánto nos cuesta aceptar, verdad? La obra nos contraría, nos turba, nos vuelve locos y nos vamos amargando porque la situación cada día se hace más larga, más pesada, porque la trato también de llevar en mis fuerzas y porque no acabo de permitir a Dios explicarme por qué Dios hace eso, porque no voy delante de Dios, simplemente voy en mis fuerzas. Y cuando uno va agotando sus fuerzas, cada día se le hace más complicado resistir las situaciones. Si Pablo hubiera luchado contra Dios, también hubiera caído en la amargura de no entender por qué, pero Pablo entendió por qué Dios no le permitió. ¿Conocemos a ese Dios que nos habla? ¿O solo vamos delante de Dios cuando viene una situación difícil? Y entonces vamos a preguntarle como si hasta entonces no hubiésemos tenido relación con Él. Quiere un cambio. Aquí decía, hoy también, otra vez más. La segunda parte del verso 2 dice, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Como, y no me quejo tanto. Es curioso cuando alguien viene a quejarse y le dicen, no debemos de quejarnos. Y dice, no, yo no me estaba quejando. Hace 20 segundos estaba quejando. Ahora ya nos está quejando. Nos quejamos porque no es lo que querríamos que Dios hiciese con nosotros. Pero ¿no será mejor la obra de Dios en nosotros que la nuestra en nosotros mismos? Dice el verso 3, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo sitio siempre. Somos nosotros los que muchas veces nos alejamos de Dios. Dios está en el mismo lugar. Cuando alguien se aleja de Dios y ya no siente a Dios, pregunta, ¿por qué Dios se ha ido? No, Dios no se ha ido. He sido yo el que me ha apartado. Uno de los lugares, una de las cosas más difíciles para alguien que se aparta de Dios es el camino de vuelta a Dios. Para el hijo pródigo, una de las cosas más difíciles fue volver otra vez hacia atrás y reconocer su error. Y entonces cuando ya no sentimos a Dios en nuestra vida, decimos, ¿y dónde está Dios? Pues Dios está en el mismo sitio en el que lo dejamos la última vez. Soy yo el que me he ido alejando, alejando, alejando. Y dice aquí el verso, y yo iría hasta su silla. Yo estoy dispuesto a hacer lo que toque hacer. Iría hasta donde tenga que ir y haría lo que tenga que hacer para que la situación cambiase y se arreglase. En estos días hablando con una persona, me decía, vamos a hacer esto, hacemos lo otro, ¿qué tenemos que hacer? Y siempre es, ¿qué hacemos y qué hacemos y qué hacemos? ¿No? Actuaciones, cosas que hacer para cambiar la situación que estamos viviendo. Y a veces hay que hacer cosas, es verdad. Pero yo le decía, mira, pues como no lo tengo claro, cuando lo tengo claro ejecutamos. Y cuando no lo tengo claro, digo, esperamos a que Dios nos muestre qué tenemos que hacer. Paciencia, Dios hablará. No ejecute tan rápido, espere. No se trata de ir hacia, como dice aquí el verso, yo iría hasta su silla. Con tal de que se solucione, hago lo que haga falta. Paciencia, Dios hablará. Al día siguiente de que le había hablado de paciencia, vuelve con la misma pregunta. ¿Y qué hacemos? Pues si ayer era paciencia, la paciencia hay que darle tiempo, ¿no? Deje que Dios hable, deje que Dios haga algo. Cuando uno no sabe qué hacer, mi recomendación para ustedes, cuando yo no sé qué hacer, es no haga nada. Todo lo que vaya a hacer seguramente va a ser un error. Si no sabe qué hacer, no haga nada, espere que Dios hable. Porque a veces tomamos la decisión y media hora, 2 horas, un día después sucede algo que cambia toda la situación y entonces mi decisión está equivocada por no haber sabido esperar. No vaya corriendo, no espere, no tome decisiones, espere, Dios. Espera a tenerlo claro. ¿Lo tiene claro? Hágalo. Si viene de Dios, lo tiene claro, hágalo. Que venga de Dios, claro. ¿No lo tiene claro? Espere. Vino un día, la palabra era espere, Dios hará algo. Al día siguiente ya vuelve con la misma. ¿Y qué hacemos?
Pues seguir esperando. Y eso que estábamos hablando era sobre una situación, sobre una persona. Si moverla o no moverla, hacer, no hacer, quitarla o no quitarla. En eso que estábamos hablando, yo le estaba diciendo, pues ayer era de paciencia y esperar a que Dios haga algo, seguirá siendo paciencia y esperar a que Dios haga algo. Y en ese momento que estábamos hablando, viene esa persona y nos dice que se va. Dios ya había hecho algo. Pero queremos las cosas de Dios al instante, cuando las queremos y como las queremos. Job estaba dispuesto a hacer lo que hiciese falta, con tal de que se acabase aquello que no le gustaba, no entendiendo que Dios estaba detrás de todo, y que alguna razón tiene Dios, y que alguna enseñanza tiene Dios, y que Dios no hace las cosas por capricho, sino que todas tienen un sentido. Pero en vez de acudir delante de Dios, a veces vamos delante de los hombres, o queremos que la solucione ya. Paciencia. Dios estaba juzgando, Dios o Él mismo. Porque yo soy muy bueno para mí mismo. Y usted es muy bueno con usted mismo. Se analiza y oye, sí, mínimo un 10. De ahí podemos hablar para arriba. Pero si yo me analizo, pero tendré que ir delante de Dios a que Dios vea mi vida. Si soy tan bueno, tan perfecto, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Algo no está cuadrando. Si yo soy tanto fruto, si doy tanto fruto, y todo está perfecto en mi vida. Y no digo que no haya cosas buenas y bien en nuestras vidas, pero no todo es perfecto, hay que seguir trabajando, seguir renunciando, seguir avanzando y seguir caminando. Si todo es tan bueno, oiga, cuando habla una pelea entre dos, los dos son dos ángeles maravillosos del cielo, entonces, ¿por qué pelearon? No son ni tan ángeles ni tan maravillosos. Habría seguro hay mucho orgullo. Pero no pasó por el filtro de Dios, pasó por el suyo propio. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro mis pies. Han seguido sus pisadas, yo lo he hecho todo bien, todo bien, todo bien. ¿Sabe una cosa que me gusta del joven rico? Que fue capaz de hacer algo que nosotros no hacemos, que es ir delante de Jesús a decirle qué me falta. Dio por sentado que algo le faltaba. Quizás esta sería para otro día, pero si vamos delante de Dios diciendo yo soy perfecto y soy maravilloso y no hay nada, error en mi vida, ¿por qué Dios permite situaciones que demuestran lo contrario? Algo estaré fallando. Cuando uno va con humildad delante de Dios, Dios puede hablarle. Pero cuando uno va con soberbia y tiene su mente y su corazón tan lleno de sí mismo y de sus razonamientos y de sus cuestionamientos y cuestiona todo y sabe todo y es perfecto, Dios no puede hablarle. La primera parte para que alguien pueda aprender algo es que sepa que tiene que aprender algo y que quiera aprender. Pero si yo ya voy con la idea de que todo está perfecto, ¿por qué entonces Dios permite las situaciones en mi vida? ¿Y por qué Dios viene a cortar esto en mi vida? Si doy tanto fruto, ¿por qué Dios dice que no hay fruto? Si todo está maravilloso, ¿por qué Dios permite? Pues porque no es todo tan maravilloso. Nos falta la humildad de reconocer que hay muchas cosas por hacer y muchas de ellas Dios ya habló tantas veces que ahora ya solo le queda el cortar. 3 años fue a ver la higuera, aún un año más le pidieron. ¿Qué pasaba si el 4º año no había fruto? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Dios permite las situaciones en nuestras vidas para algo. El que empezó la obra busca perfeccionarla hasta el final. Y cuando permite algo, no es para fastidiarnos nuestra vida, es para perfeccionar nuestra vida. Y dice el verso 13, pero para ir acabando, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y hizo, sabía que si Dios tenía algo lo iba a hacer y punto. Él pues acabará lo que ha determinado en mí y muchas cosas como estas hay en Él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Dice, cuando lo considero tiemblo a causa de Él. Dios, me da miedo lo que Dios vaya a hacer. Dios ha enervado mi corazón, me ha turbado lo omnipotente. ¿Por qué no fui cortado delante de las tinieblas? Si Dios hace algo es lo mejor que puede pasarme en mi vida. No es lo peor. Le invito a que cierre sus ojos en esta mañana. Si Dios hace algo en mi vida, en lugar de pelear y decir tengo miedo a lo que Dios puede hacer, tengo que decir gracias porque Dios aún me ama tanto que sigue haciendo en mi vida. Si pienso que soy perfecto, jamás cambiaré. Si Dios hace algo en mi vida, en lugar de quejarme, pelearme, argumentar, luchar contra Dios, es decir,
habla que tu siervo escucha. Háblame, Dios mío, porque algo no está bien. Si todo estuviese tan bien, no pasaría lo que pasa, pero si pasa lo que pasa es porque todo no está tan bien. Háblame, Dios mío. Un poquito más de humildad nos viene siempre bien para poder entender la obra de Dios, y que el que empezó la obra la quiere acabar, así que todo lo que Dios hace y permite tiene un sentido de obra, y que Dios es paciente, pero tú y yo tenemos que actuar. Dios es misericordioso, pero tú y yo tenemos que cortar y hacer, y Dios nos espera, pero si no hacemos, un día Dios vendrá y hará. Que el Señor le bendiga.